Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete, tu espacio de reflexión, de desarrollo humano y también de tu espacio creativo en donde reflexionamos los temas para que los lleves a tu día a día. Hoy vamos a estar reflexionando sobre el arte de descansar. Descansar, algo tan importante en estos momentos de agitación, de hiperestimulación en donde poco tiempo tenemos para detenernos, para voltear a vernos y observar cuáles son nuestras necesidades. Vamos a observar este tema, el arte de descansar, para adentrarnos a él y poder profundizar sobre todo en cómo ese arte de descansar implica en descansar de nuestro personaje y descansar de nuestra máscara, es decir, descansar de esa idea que tenemos de nosotros mismos. De nada sirve que te vayas de vacaciones si te vas con tu yo abrumado, porque va a resultar exactamente lo mismo. Por eso decimos, necesito vacaciones de las vacaciones, porque en las vacaciones te llevas esa identidad, esa máscara. Vamos a descubrir cómo se forma esa máscara para que no puedas descansar. Una vez que tú te has despojado de la máscara del yo, lo que empieza a ocurrir es que realmente descansas porque te sientes tranquilo, te sientes tranquila. Si tú creías que este programa del arte de descansar era una guía para un paseo paradisiaco, para que te enredaras más en tu día a día, en tu cotidianidad y realmente no descansaras, te equivocas. No vamos a reflexionar sobre eso. Sin embargo, o sea, te aseguro que sobre lo que vamos a reflexionar te va a ayudar para que cuando decidas irte a esos lugares paradisiacos, no te vayas con esa parte tuya abrumada, llevándote trabajo, cansado o simplemente evadiendo tu realidad para explotar en la diversión y que después lo cobre tu cuerpo, lo cobres en resaca y simplemente nuevamente no puedas descansar. Empecemos entonces. ¿Qué significa descansar? Fíjense lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Descansar, en una de sus acepciones dice cesar en el trabajo, reparar las fuerzas con la quietud. Cesar en el trabajo, reparar las fuerzas con la quietud. Y otra de sus acepciones dice tener algún alivio en las preocupaciones. Cesar en el trabajo, no vamos a hablar de eso porque estamos dando por hecho que aunque te vayas de vacaciones, no cesas el trabajo mental porque sigues con tu pensamiento rumiante y por lo tanto no descansas. Como te decía, no descansas de ti. Pero la segunda acepción sí se va a ligar con lo que vamos a hablar, que es tener algún alivio de las preocupaciones, ¿ok? Tener algún alivio de las preocupaciones, porque descansamos de las preocupaciones. ¿Cuándo qué? Cuando esas preocupaciones están ligadas a un sentido de identidad o simplemente de no saber soltar el problema o sencillamente de que te sientes tan lastimado en tu ego que no lo sueltas y entonces siguen esas preocupaciones cargándote y no descansas. Descansar en este sentido se transforma en un arte porque a partir de descansar del ego, de descansar del yo, de la máscara, de ti mismo, lo que empieza a ocurrir es que emerge en ti un sentido creativo por la vida. Y ese sentido creativo por la vida te va a llevar a hacer arte con la existencia, a que experimentes que cada circunstancia que te ocurra tiene que atravesar por el filtro de la reflexión y entonces responder. Esto no tiene que llevar mucho tiempo, son segundos para que tu respuesta sea espontánea y venga no desde esa máscara, sino desde tu sabiduría. Vamos a descansar de la máscara para que sí, tu sabiduría es la que lleve tu día a día y que resuelva esas preocupaciones que no te dejan dormir, que no te dejan descansar, ¿ok? Pero preguntémonos algunas cosas.
¿Por qué sientes que cuando vas de vacaciones necesitas un descanso de ese descanso? ¿Ok? Decía hace un rato, vacaciones de las vacaciones. Casi siempre lo decimos de broma y por lo regular es porque salimos mucho, mm, nos divertimos, paseamos y nuestro cuerpo está cansado. Pero no solo eso, a veces, no sé si te has dado cuenta, por lo menos a mí sí me ocurre, eh, que cuando a veces me siento muy cansada, en muchas ocasiones no es porque hice un trabajo pesado físicamente. Es decir, no me puse a limpiar toda la casa, no corrí un maratón y sin embargo me siento cansada, me siento abrumada. Y muchas veces tiene que ver porque le estoy dando vueltas a algo. Y a veces mi cuerpo me dice descansa y me duermo y me puedo dormir 12 horas, pero me voy a levantar cansada porque le sigo dando vueltas incluso en el sueño. Sueño con lo que me está pasando y que no puedo resolver y le sigo dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿ok? Entonces, ¿por qué no descansamos en las vacaciones? Porque en la maleta o en el fin de semana, ni siquiera en las vacaciones, ¿ok? Los domingos tal vez que descansas, un día a la semana que descansas. ¿Por qué? Porque el día de descanso se ha vinculado con la idea de explotar aquellas cosas que no hacemos comúnmente. Es decir, trabajas todo el día. Ah, tu manera de descansar es chutarte una serie hasta morir, ¿no? Bueno, metafóricamente, por supuesto. Es decir, hasta altas horas de la noche. Pero resulta que es una serie que te abrumó, una serie que tenía una historia realmente estúpida, que ni siquiera te estaba gustando, y luego te vas a dormir y tú crees que descansaste. Puede ser que tu cuerpo descansó al estar recostado, al estar simplemente, como decimos acá en México, echado, echada, sin hacer nada en cuanto a lo que haces comúnmente, y puede ser que descanses. Sin embargo, al siguiente día vas a volver a sentirte cansado y no es porque regresas al trabajo. ¿Sabes por qué? Porque regresas a los mismos hábitos. Y crees que si ese domingo, esas vacaciones, porque conociste París, vas a descansar, no, no va a suceder, porque vas contigo, con esa idea que tienes de ti, a todos los viajes, ¿ok? Entonces pregúntate, ¿cómo descansar de ti mismo? ¿Te podrías dejar en un lado? Ojalá, ¿verdad? A veces desearíamos eso. Me voy a dejar ahí en un closet y luego me voy a ir. Bueno, pero no se puede. ¿Cómo descansarías de ti mismo? Eso es lo que estamos empezando a desmenuzar en esta reflexión sobre el arte de descansar. Te decía, se transforma en un arte porque estoy creando desde mi sabiduría, es decir, en lugar de repitiendo los mismos hábitos a los que me lleva mi identidad continua. Preguntémonos entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que nos abruman en el día a día para que no podamos soltar esa imagen? ¿Ok? Vamos a empezar primero viendo cuáles son esos antecedentes abrumadores que no nos dejan descansar de nosotros mismos. Es más fácil, fíjense, cuando alguien te cae mal, cuando te tiene harto o harta, te vas de ese lado, te vas de ese lugar, lo dejas ahí, te encierras en un cuarto, ¿ok? Pero qué curioso, cuando cierras la puerta de esa recámara, sigues estando abrumado. Te decía, le empiezas a dar vueltas al tema y aunque te pongas a ver una película para evadir, resulta que cuando dejes de ver la película, vas a regresar a ti y es continuar con lo que tú estabas haciendo. Y si te vas a la fiesta, pues te puedes divertir, pero regresas y sigues siendo la misma persona. Yo a veces recomiendo en las sesiones, recomiendo en la terapia, que cuando estamos tan abrumados, demos una pausa consciente al evento que nos atormenta, justo para desprendernos no solo del acontecimiento, sino de la persona que soy yo
cuando estoy en ese acontecimiento. A veces no es de las personas que nos molestan, no me voy a alejar incluso de aquella circunstancia que me está realmente generando un estado de pesadez. De lo que me estoy alejando es de mí misma o de quien me convierto cuando estoy con esa persona o en esa circunstancia. Pero ¿cómo me convierto en esa persona que me está molestando, que soy yo misma? Te decía, es más fácil que una persona que te molesta puedas alejarla de tu vida o puedas alejarte de su vida, pero de ti mismo, ¿cómo le haces? Aquí en México decimos, me caigo mal o me caigo gorda. Así decimos, malamente usamos esa palabra, ¿ok? Pero es un estereotipo para decir me caigo mal, ¿ok? ¿Por qué decimos eso? Ay, me caigo tan mal, justamente porque no puedo desprenderme de mí. ¿Cómo voy creando entonces esa identidad? Primero vamos a hablar contextualmente para después pasar a la idea de cómo puedo desprenderme de ese personaje para quedarme en el silencio no es callada, ¿ok? Sino en la tranquilidad de mi existencia, es decir, mayormente despojada de mi identidad, para que entonces yo pueda descansar y no solo eso, tal vez resolver desde esa pausa, ¿ok? Desde esa pausa lo que me está sucediendo de una manera más clara. Pero me regreso a lo que les decía hace rato porque no se los completé. Para mí, a veces lo que me funciona y es lo que comparto en consulta es tal cual, darle una pausa al problema. Y tal vez tú me preguntarás, Glafira, pero eso no es evadir. Les voy a decir por qué no es evadir. Para empezar, es un acto consciente. Cuando tú haces consciente un acto, muchas veces deja de ser evasión. Curiosamente, a veces se evades conscientemente y esa evasión se transforma en conciencia porque dices, voy a evadir un rato, pero sigues pensando en eso. O sea, que de todos modos no estás evadiendo, ¿vale? Pero cuando tú le das una pausa al problema de manera consciente, a lo que me refiero es, deténlo ahí un rato, no le estés dando vueltas y cuando se aparezca el problema o a tu mirada una persona con la que tienes un problema, simplemente recuerda, está en pausa. Ese tema está en pausa. ¿Para qué? Para que le des permiso a esa guía interior, a esa guía interna que es tu sabiduría, que como hemos dicho en muchísimos programas, tu logos individual conectado con ese logos universal que es orden y que es armonía según los estoicos, pues resulta que cuando detienes conscientemente tal cual, siente que haces así, pausa. Ah, ya estoy pensando, pausa, pausa. ¿Eso te va a lograr? Que des un descanso, ¿ok? Ese es el ejercicio que yo a veces realizo, me funciona y que de veras algunas personas, no a todas, que se los he recomendado, en su mayoría les funciona. ¿Por qué? Primero, porque están tomando conciencia de cuando se están abrumando. Segundo, porque están tomando una elección diferente lejos de seguir con el pensamiento rumiante. Y tercero, porque cuando dan ese descanso de eso que les está sucediendo, tienen claridad de cómo resolverlo. ¿Ok? Entonces, demos una pausa existencial, pero literal. Pausa. Pausa el problema, es decir, le doy el espacio que necesito para poder digerirlo mejor. Pero me regreso entonces. ¿Cómo vamos construyendo socialmente un personaje que no descansa? No solo no descansa de sí mismo, no descansa corporalmente. Y aquí les voy a compartir una diapositiva sobre un libro que me encanta, que se los he recomendado muchísimas veces y lo seguiré haciendo, que es La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, donde yo retomo algunos elementos, ¿ok? Que podrían abrumarnos porque tienen que ver con patrones sociales o con exigencias sociales que nos llevan a afianzar una identidad que aparentemente necesita ser incansable para poder ser aplaudida, elogiada y sobre todo para ser alguien.
Necesitamos ser alguien en esa sociedad del cansancio, cualquier cosa que signifique ser alguien, ser una persona exitosa. ¿Exitosa en qué sentido? En el que esa sociedad me sigue pidiendo que yo produzca, que yo haga, que yo sea un objeto al que tengo que estar produciendo constantemente hasta reventar. Y de ahí viene el burnout, porque trabajo de más, de ahí viene el hartazgo de la vida, de ahí viene un hedonismo explosivo, es decir, tirarme a la fiesta, pero no para descansar, sino para evadir o tener una diversión infinita de la cual ya no puedo salir. Autoexplotación y después repercusión en diversión infinita. Pero a ver, se los voy a compartir. Déjenme, ya saben, buscar por acá mis diapositivas y se los comparto. Pregúntense en lo que se pone en la diapositiva y en esta pausa que luego yo les recomiendo, pregúntense si ustedes realmente de quien están cansados o cansadas es de esa identidad. A veces no es de nosotros mismos, es de una partecita de nosotros mismos, de un rol que estamos llevando, de cierta manera de reaccionar, ciertas emociones que están de manera constante. Creo que estoy gritando porque se me está secando la garganta. Ok, es que fíjense que necesito comprar un micrófono que no he comprado porque no he elegido cuál, pero ya estoy en eso para no estar gritando y que ustedes tengan un mejor sonido. Pero aguántenme un poco. Ya tenía uno y se me descompuso, compré otro y no me duró nada, entonces tengo que ver los primeros programas y en la media tenía micrófonos, si lo recuerdan, a quienes han estado desde el principio de este canal que ha estado en constante cambio. Primero, desde mi apariencia hasta las ideas que les comparto. Me detengo un poquito en eso porque hace mucho que no lo reflexionaba con ustedes y lo voy a tratar de ligar con esto que estamos reflexionando el día de hoy, el arte de descansar y cómo justo este mismo canal, primero se llamaba Escribe tu vida con Glafira Rocha, luego se llamó Solo escribe tu vida y finalmente Glafira Rocha nada más, ¿no? Lo fui ahí un poco moviendo porque justo por estos lineamientos y exigencias de una sociedad que está pidiendo y pidiendo y pidiendo, yo sentía que no encajaba con mi contenido, decidí moverlo, hasta que me di cuenta que lo mío, lo que yo busco es algo diferente desde el principio. Cambié los temas porque primero eran mucho más vinculados con escritura creativa, escritura terapéutica, pero después le empecé a combinar desarrollo humano y ahora estamos, digamos, con una fusión en donde a mí lo que me interesa es que te conozcas para que a partir de este autoconocimiento, de esta autorreflexión, puedas tomar decisiones pensadas, inteligentes, claras, y que esto tenga una repercusión en tu vida y que mis palabras no solo sean un consejito o que se te olviden, sino que te sacudan, que te cuestiones. Y si no ocurre eso, simplemente por el hecho de detenerte, de dudar de lo que yo estoy diciendo, de no estar de acuerdo conmigo, a veces es suficiente para saber quién eres tú estando en desacuerdo, ¿no? Entonces, bueno, después de ese recorrido que les decía de la falta de micrófono, creo que tiene que ver mucho con esto que nos dice Byung-Chul Han en la sociedad del cansancio. O sea, esta idea de estar moviéndome, moviéndome, por supuesto que estaba vinculada a necesidades que yo creía que los demás tenían y que me iba a ir mejor con eso, ¿no? Hablar de temas de actualidad, eh, hacer, por ejemplo, programas muy breves, con una voz así como muy divertida. Y la verdad no me salía, no me salía.
Me empecé a dar cuenta que esa idea, por ejemplo, como dice aquí en el punto, en este punto que está acá, actitud del sujeto, es como esta idea de ese éxito. De hecho, hay algunos programas al principio del canal donde hablo de ese tipo de éxito, de un éxito mucho más social, donde hay una exigencia que nos lleva a estar en un rendimiento constante. Pero yo me tuve que cuestionar muchísimo y aún sigo haciéndolo. Es probable que si el año que entra, porque todo el tiempo estoy en una búsqueda constante, les comparta que este programa ya tiene una diferencia al respecto de lo que les compartí hoy. Y me he dado cuenta que muchas veces les puedo compartir, por ejemplo, Byung-Chul Han. ¿Por qué? Porque aunque es otro tema, parte de una misma semilla. Y antes me daba vergüenza como decir, ¿por qué estoy repitiendo temas? Y luego me di cuenta y dije, no es que estoy repitiendo temas, es que estoy profundizando en ellos. Y si tú te fijas, cada programa en donde reviso tal vez los mismos temas, estoy buscando verlos desde nuevas miradas porque esa es mi mirada. Y si te estoy hablando hoy del arte de descansar, es porque yo misma me lo he cuestionado en estos días donde me ha dado como pereza subir contenido a mis historias y yo dije, ¿es pereza? Y dije, no, es que a veces yo necesito mis espacios donde no me interesa grabar mi comida, pero habrá veces en que sí me interesa y habrá veces en que les comparta fotografías de mi familia y habrá veces en que no les quiera compartir nada. Y cuando algo se llega a compartir en mis historias es porque gracias a la chica que me acompaña en redes sociales, es Deine, nuevamente muchas gracias, pues es que ella sube contenido a mis redes sociales y yo la verdad a veces por eso descanso, porque si no, era imposible vivir, por ejemplo, como dice el punto número uno, trabajo, producción. Y esto que decíamos, ese yo que se aferra, ese yo del que no podemos descansar, es esa necesidad que socialmente es una exigencia, ser alguien. Pero ¿qué es ser alguien? Pregúntatelo. ¿Qué es ser alguien para ti? Ser alguien entonces es vivir sin tiempo, ser alguien para ti es tener muchísimos seguidores. La verdad, yo he renunciado a eso porque ya no me queda de otra tal vez, o porque me ha dejado de interesar poco a poco. Ser alguien para ti es tener una familia, ¿por qué no? Porque ese ser alguien tiene que ver contigo. Y entonces nuevamente te pregunto, ¿quién serías tú si no sintieras la presión social? Ese alguien en quién se convertiría, ¿ok? ¿Quién sería si no tuvieras presión social? A lo mejor trabajarías en algo mucho más sencillo, menos horas, dedicándole más tiempo a tu familia o simplemente a tus hobbies, pero ¿qué van a decir los demás? La sociedad del cansancio, como nos dice Byung-Chul Han, seguramente lo pronuncio muy mal, discúlpenme, pero esa sociedad del cansancio es una sociedad que construimos todos a partir de esta idea de autoexplotación. Antes, incluso el mismo Hegel lo dice, existía esta idea de un amo y un esclavo, en donde el amo esclavizaba al trabajador. Pero qué curioso que ahora nosotros somos los que nos autoexplotamos, somos amos y esclavos al mismo tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Como dice este subrayado en azul, hay un cansancio permanente y que Byung-Chul Han lo cataloga como autoexplotación. Ya no necesito que alguien me explote, yo misma para poder ser alguien me autoexploto. ¿Por qué? Porque me convierto en un sujeto de rendimiento. Tengo que rendir más para que los demás vean que soy alguien, entonces tengo que trabajar para tener esa idea de éxito y soy jefe y soy esclavo de mí mismo. Pero como estoy tan cansado, les decía hace un rato, ya no solo físicamente, sino de no saber siquiera cómo llenar esos zapatos de ser alguien,
Me voy al otro extremo, que es una diversión infinita, ¿ok? ¿Para qué? Para tener más, poder comprar más y entonces es una autoexplotación que me lleva a tener más, necesitar más, pero sobre todo consumirme a mí misma, ¿ok? ¿A qué nos lleva esto? Nos va a llevar a el exceso de trabajo. Aquí me salté esta diapositiva. Nos va a llevar a ese echaleganismo. ¿Qué es ese echaleganismo? Que a lo mejor en otros países no conocen como aquí en México. El echaleganismo es esa idea de cuando no logras esa meta de ser alguien o a los ojos de los demás ser alguien o llenar esos zapatos de ser alguien, resulta que tú dices, híjole, me está yendo muy mal en el trabajo. Y llega alguien y te dice, tú échale ganas como si fuera suficiente, ¿no? Ese échale ganas, lo único que hace es, ok, yo lo voy a hacer, que lo que significa es una motivación falsa, ¿ok? Una motivación falsa que me va a llevar a justamente autoexplotarme, no ver ganancias de lo que quiero porque no alcanzo ese ideal imposible, ni con el echaleganismo, ni con la motivación falsa, y entonces voy a disminuirme, voy a sentirme un fracasado, voy a poder, incluso voy a entrar casi en una depresión, pero si le sigo y le sigo y le sigo, como les decía hace un rato, puedo entrar a este proceso de burnout porque no me puedo detener. Entonces, ¿de qué estoy cansada? ¿De qué estoy cansada? ¿Por qué no descanso? Porque sigo dentro de esta sociedad del rendimiento. Vean el ciclo. Ciclo de rendimiento, autoexplotación, motivación falsa, disciplina desde un esfuerzo engañoso, reprimiendo las verdaderas necesidades. ¿Cómo es ese esfuerzo engañoso? Les decía hace un rato, a través del echaleganismo, yo lo que hago es échale ganas, ese esfuerzo constante que no quiere decir que yo no tenga una mirada hacia el futuro, no quiere decir que no sea necesario lograr mis propias metas, pero vinculadas a mis necesidades profundas, a mis necesidades reales, no a esas necesidades que me venden y yo compro. Por lo tanto, termino un guiñapo, termino siendo un trapo que simplemente está cansado. Como les decía ahorita, lo que me lleva a ese exceso de trabajo, ese exceso de lucha por ser alguien, me lleva a la aniquilación, al ocio, perdón, al exceso de trabajo lleva a la aniquilación al ocio. ¿Qué significa esto? No, no que me lleve al ocio. Está escrito medio raro ahí, pero lleva a que yo aniquile mi propio ocio, que no es irme, como les decía hace un rato, a una diversión infinita, sino a un ocio, a lo que es el ocio necesario. Ese ocio necesario nos lleva a lo que dice en otro libro, Byung-Chul que es el de la vida contemplativa, a un ocio que significa quedarnos en ese espacio de silencio, que es el silencio del ego, el silencio de esa máscara. ¿Para qué? Para, no para perder tiempo, porque cuando llegamos a ese ocio, creemos que es un tiempo vacío, sino para justamente en ese ocio volver a reconocernos, darnos cuenta quiénes somos y soltar todos aquellos ideales que nos hacen daño. ¿Ok? ¿Qué pasa? Como les pongo yo aquí mismo, cuando vivimos ahí, vivimos con una máscara constante, con una ideal de nosotros mismos que nunca vamos a alcanzar y empiezo a hacer una marca de mí misma porque ya no soy Glafira, sino la marca que vendo, sino la máscara que cargo, sino la impostura de mi propio
o de mi propia identidad para creer que soy alguien. Y lo que me cansa, ¿saben qué es? Sostener esa máscara, sostener ese ideal, sostener esa marca de Glafira, de Lupita, de Juan, de Gerardo, de Rubén, ¿ok? ¿Por qué? Porque realmente estoy forzándome tanto por corresponder a esas exigencias de la sociedad que vivo en un estado de desconexión completa, como dice esta nueva diapositiva, de mí misma. Vivo en una desconexión completa porque me estoy viviendo a través de las exigencias de la sociedad, me estoy viviendo a través de esa máscara que es un yo superficial o un personaje, detrás de un yo ideal que me lo exige esa sociedad del cansancio a la que yo también correspondo, y entonces me voy perdiendo. ¿Pero a quién pierdo? Me pierdo a mí. ¿Por qué? Porque ya no sé quién soy, y como no sé quién soy, cuando me quedo en el silencio, incluso pregúntate tú, cuando te quedas en el silencio en tu casa, cuando no hay nadie más que tú, vas a prender el televisor, vas a ver redes sociales, vas a poner música. ¿Por qué? Vas a llenar ese vacío existencial de actividades, de cosas, de personas, que a lo mejor esas personas lo único que van a hacer es confirmar ese alguien que has construido y que no te has dado cuenta que es ese el que no te deja descansar, el que no te deja realmente voltear a verte y conocerte. ¿Cómo podemos salir de eso entonces? ¿Cómo podemos descansar de ese yo? ¿Cómo podemos lograr el arte de descansar? Les decía hace un rato, le llamé el arte de descansar porque significa que cuando yo volteo a verme, cuando yo me canso de esa máscara, cuando le doy una pausa, me despojo por momentos de ella, emerge un estado creativo en donde esa creatividad, esa poiesis, como la llama Aristóteles, empieza a generar nuevas ideas que no tienen que ver con esa máscara, y entonces genero arte en mi existencia, ¿ok? Por lo tanto, el arte de descansar no se trata de huir de ti, sino de esconder, ni de esconderte en lugares paradisiacos, sino de regresar a ti para conocerte. Vean, esa frase me salió justo cuando estaba haciendo este programa, se las comparto. El arte de descansar no se trata de huir de ti y esconderte en lugares paradisiacos, sino de regresar a ti para conocerte. No es huyo de mí, regreso a mí, pero no a ese ser alguien que me han vendido. Regreso a esa necesidad profunda, a esa habitación que no he podido visitar, que es el ser, pero no me voy a poner muy metafísica ahorita, para poder encontrarme en lugar de perderme. ¿Ok? Cuando hablamos nosotros de arte, a lo que nos referimos es justo a desarrollar nuevas ideas. Cuando tú dices, ay, esta persona hizo arte, ¿por qué dices que hizo arte? Bueno, desde una concepción aristotélica, lo que nos dice Aristóteles es, déjenme leérselo, bueno, es una paráfrasis, el arte o poiesis como un conjunto de actos, de hecho, mm, no sé si voy a decirles bien la cita porque creo que es Juan García Vaca, que es el que hace el prólogo o no sé si es una cita, discúlpeme, se me fue el rollo poner, pero sé que esto no es mío. Entonces, se los leo tal cual. Por su parte, el arte o poiesis es un conjunto de actos sobre un grupo de materiales a los que se les impone un orden especial, no por idea, sino por valor del tipo de belleza.
logrando un equilibrio entre el dominio de la técnica y la creación. ¿Ok? Otra vez. Por su parte, va de nuevo. Por su parte, el arte o poiesis es un conjunto de actos sobre un grupo de materiales a los que se les impone un orden especial, no por ideas, sino por valor del tipo de belleza, logrando un equilibrio entre el dominio de la técnica y la creación. Si llevamos esto a nuestra existencia, yo lo que interpretaría sería lo siguiente. Nuestro material es la vida. Cuando nosotros hacemos arte de la vida es tomar aquello que la vida nos da, porque nos lo da, y en lugar de hacer lo que todo mundo hace y que no necesariamente tiene que ver conmigo, o lo que todo mundo responde ante ciertas circunstancias, para mí hacer arte e incluso hacer belleza de la vida es dudar, es cuestionarme, es equivocarme, es elegir nuevos caminos que nunca he elegido, es dar saltos de fe, como dice Kierkegaard, es salir de mi caverna, como diría Platón, es confrontarme a mis propios miedos. Para mí eso es hacer belleza con la vida, eso es hacer arte, ¿ok? Entonces, crear la vida desde lo que tengo para generar aquellas cosas con las que me voy a aventurar y que voy a compartirle a los demás, no para que la vida se acomode a mis necesidades, sino yo ofrecerle a la vida una parte de quien soy. Eso es hacer arte, pero no voy a poder hacer arte de mi existencia si no descanso de mi máscara, de mi ego, como les decía hace un rato. Empiezo a hacer entonces un arte de la existencia, empiezo sobre todo a generar un estado creativo. Curiosamente, cuando yo empiezo a dar esta pausa, como el ejercicio que les recomendé hace un rato, y me despojo un poquito de esta máscara, ahorita vamos a ver cómo se forma la máscara, ya vimos socialmente cómo se forma, ¿ok? Para poder quitarla y luego regresar a lo que dice Byung-Chul Ha, que es este estado de contemplación al que yo también le llamo descanso del ego o descanso del yo. La vida contemplativa para mí es el descanso del ego para darle paso al ser en toda su potencia. ¿Ok? Entonces veamos, empezamos a hacer arte nosotros cuando esa máscara se va diluyendo. Aquí me iba a brincar algo que me parece importante, pero se los voy a compartir. Oh. Déjenme ver. Ujú. Que tiene que ver cómo formamos ese personaje, ¿ok? A partir de cómo formamos ese personaje, nosotros vamos a darnos cuenta que conforme vamos despojándonos de él, lo que empieza a surgir es un silencio, pero un silencio no porque no digas nada, es que como no hace ruido esa idea de nosotros, nos deja un espacio para la reflexión. ¿Cómo construimos entonces ¿Cómo construimos entonces déjenme buscar la diapositiva, ese ego? ¿Cómo lo vamos desarrollando entonces para que que tenga una fortaleza y no solo una fortaleza, que parezca que es casi encarnado y que no podemos deshacernos de él? No solo eso, que creemos que somos eso. Esa idea de ser alguien que va al encuentro, de ser algo que no sabemos qué, pero cómo jode y cómo nos cansa, ¿ok? Pero cómo lo formamos ahora de manera colectiva y manera individual. Y aquí voy a recurrir a la filosofía budista porque creo que nos va a ayudar a comprender esto de mejor manera. Les comparto aquí la diapositiva para poder ilustrarles mejor, en donde, fíjense,
Esto se los he compartido en otros programas al respecto de las máscaras del yo. Si quieren saber más de esto, ahorita nada más lo retomo rápidamente para enlazarlo con este sentido de descanso. Y, y justo está en el programa Las Máscaras del Yo, creo que se llama así, Las Máscaras del Yo, algo así. Ahí creo que es donde esbozo más, porque en muchos programas les he hablado sobre los personajes del yo o las máscaras del yo. Vale, entonces, ¿cómo vamos a soltar ese ego? ¿Cómo vamos a soltar ese personaje si no sabemos ni cómo lo construimos? ¿Ok? Ya hablamos que de por sí, cuando llegamos a esta sociedad, pues resulta que la sociedad misma nos pide que construyamos un personaje con base a sus propios lineamientos. ¿Ok? ¿Y qué hacemos nosotros? Pues como no dudamos de eso, simplemente lo repetimos. Pero ¿cómo estamos construyéndolo? ¿Cómo se conforma ese personaje? Bueno, desde la filosofía budista, en la filosofía budista, cuando alguien pregunta qué es el budismo, podemos decir que el budismo es el estudio de la naturaleza de la mente. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? El budismo, el estudio de la naturaleza de la mente, significa que yo, a través de la meditación, voy a darme cuenta qué es mi mente, cómo se conforma mi mente, ¿ok? Cuando yo entro al estudio de mi mente a partir de la meditación, es como me doy cuenta que yo he construido un personaje porque en mi mente natural, ¿ok? No hay un personaje. Mi mente natural realmente no se sostiene de un personaje, ¿ok? Digamos que esa mente natural desde el budismo pertenece a una vacuidad, ¿ok? No desde un sentido nihilista de nada, no, a una vacuidad que justamente es una posibilidad de todo, pero no me voy a meter en eso. Cuando yo me separo de esa mente natural, que es ese vacío dinámico, por llamarlo de una manera, ¿ok? Empiezo a crear un personaje con el que me identifico. En el budismo se reconoce esto como el aferramiento propio. Empiezo a crear una identidad. ¿Cómo empiezo a crear una identidad? Empiezo a crear una identidad a partir de cuando soy una bebé, un bebé, de las experiencias que empiezo a tener, de las relaciones que empiezo a tener y diría Sartre, de un coeficiente de adversidad que tiene que ver con la nacionalidad en donde nací, la nacionalidad que tengo más bien, la ciudad donde nací, el lenguaje con el que convivo, la cultura, la raza, mi género, y entonces empiezo a crear una identidad donde vivo a partir de un pasado, de un futuro, y empiezo a repetir pensamientos, patrones, creencias, hábitos. De todo esto se conforma el personaje. Entonces tú me dirás, bueno, Glafira, si yo no tengo esto, no soy nadie. Es que no se trata de que no tengas un personaje, es de que descanses de él, de que sepas en qué momento necesitas separarte de él y descansar. Y no solo eso, saber que ese personaje no eres tú en tu completud, que ese personaje es una minúscula parte de tu identidad, ¿ok? Y a partir de ese personaje, ¿ok? Yo por supuesto que socialmente voy a saber quién soy, pero digamos que es un yo, como diría Mónica Caballé, un yo superficial que me aleja de un yo profundo que es sabiduría. Lo que nosotros estamos trabajando aquí es que veas que detrás de ese personaje, quien lo abraza es tu propia sabiduría. Entonces, cuando dejo de aferrarme a ese ideal en esa sociedad del cansancio, lo que empieza a ocurrir es que empiezo a desidentificarme de la máscara.
Pero ¿qué va a pasar cuando yo me desidentifico de la máscara? Cuando yo me desidentifico de la máscara, lo que empieza a ocurrir es que ese personaje se puede aferrar y en lugar de descansar de él, lo que empiezo a hacer es que no quiero soltarlo porque me da miedo. ¿No les ha pasado que cuando, no sé, les ocurre algo importante en su vida, sienten que gracias a esas circunstancias son una persona diferente, a lo mejor con mejor ánimo, nuevas emociones, mucho más dispuestos, pero empiezan a sentir miedo? Empiezan a sentir como algo raro, qué raro, ya no me enojé, qué raro, ya no actué de la misma manera, qué raro. Bueno, esa rareza tiene que ver en cómo empiezo a separarme de la máscara. No se asusten, porque lo que va a pasar es que cuando yo me desapego de esa identidad, por lo menos por instantes, empiezo a sentir miedo porque ya no sé quién soy, porque lo único que sabía era que era ese personaje. Entonces, necesito descansar justamente para no aferrarme. ¿Qué es lo que puede pasar si yo, a ver, déjenme ver acá, ah, qué es lo que puede pasar para que no se asusten cuando, ay, no sé qué hice, espérenme, ok, es que les quería compartir pantalla. A ver. Cuando yo empiezo, me voy a detener un poco en esto. Cuando yo, por ejemplo, empiezo a cuestionarme si este programa logró que por lo menos te cuestiones, quiero descansar de esa identidad, ¿qué sería mi identidad? Yo te diría, haz una lista y escribe todas aquellas cosas que crees que eres, pero que ya te hacen ruido, pero que te cuesta soltar, por ejemplo, ¿no? Eh, Eso ayudaría mucho para que veas cómo has construido tu máscara. Cuando tú empiezas a dudar, cuando tú empiezas a reflexionarte, cuando empiezas a verte, cuando empiezas a decir, ¿de veras en la vida esto es todo lo que hay? Levantarme, fregarme 12 horas al día, llegar corriendo, cenar, mal comer, no cuidarme, cansado y el fin de semana reventarme hasta que puedo, regresar otra vez. Cuando tú empiezas a detenerte y a cuestionarte, ¿en serio esto es todo? ¿Así voy a vivir toda la vida? Agárrate de ahí. Agárrate de ahí porque ese es el principio del descanso. ¿Cómo te vas a agarrar de ahí? No es que le sigas dando vueltas, es que lo respires. Quédate en ese espacio entre la pregunta y la no respuesta. No le des respuesta. No le des respuesta porque la respuesta va a surgir por sí misma conforme tengas más espacios de silencio, ¿ok? Acallar al ego es darle esa pausa. Ahorita vamos a hablar del silencio porque es la gran herramienta para separarme y descansar. El silencio en este caso sería sinónimo de descanso, ¿ok? Cuando esas voces, cuando te detienes, respiras profundo, que esta es otra práctica que te he recomendado muchísimo. Detente, respira profundo por un minuto, solo, vinculándote en cómo entra el aire, cómo sale el aire. Cuando tú tengas esa pregunta de ¿qué hago aquí? Estoy harta ya de estar haciendo lo mismo todo el tiempo, de estar en una relación fallida, de tener los mismos problemas y en lugar de engancharte en una serie y engancharte en el chisme, repitiendo tu drama todo el día, detente, detente y respira y quédate en el silencio, pero no en darle vueltas. Sepárate, inhala y exhala, regálate espacios de decir pausa al tema, pero cuidado, porque conforme más lo hagas, más rara te vas a sentir y va a empezar a ocurrir lo que te dije hace un rato. Vas a decir, ¿esta soy? Qué raro, ya no me enojé por tal cosa.
Conforme más hagas esos espacios de silencio, esta identidad se va a ir separando, ¿ok? ¿Cómo se va a separar esa identidad? Se va a separar cada vez que la respires y dudes de ella. Pero ¿qué va a ocurrir? Por eso me gusta compartirte lo que yo le llamo el periodo de abstinencia del ego. En el periodo de abstinencia del ego, déjame compartirte la diapositiva, que esto tiene que ver, como siempre, con un periodo de eh, la noche oscura del alma, ¿ok? La noche oscura del alma, que aquí también en este canal hay un programa que yo te compartí que se llama justamente así, la noche oscura del alma, porque lo que ocurre en la noche oscura del alma justamente es que yo me estoy desidentificando de mí misma para poder entrar a otro estado del ser que va más no desde el personaje, sino desde mi sabiduría. Cuando yo me quiero separar del personaje, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Ok? Lo que va a ocurrir es justo, fíjense aquí, eh, hay un aferramiento de los patrones anteriores. Me da miedo porque entonces digo, si yo ya no soy la que se enoja, si yo ya no soy la que grita, si yo ya no soy la que se victimiza, quién soy. Entonces empiezo a aferrarme. Cuando tú empieces a sentirte rara, agárrate de ahí y sigue sintiéndote rara, sigue respirándolo. Ahorita vamos a ver los ejercicios del silencio, ¿ok? ¿Y para qué? Para que habites tu periodo de abstinencia. Cuando te sientas rara, entonces, no lo apagues con la televisión, no lo apagues con música, no lo apagues con la fiesta, no lo apagues con el chisme. ¿Por qué digo el chisme? No lo digo yo, lo dice Heidegger. Cuando nos sumergimos en las habladurías, nos alejamos de el ser auténtico, nos alejamos de nuestra sabiduría, porque me conecto en esa idea de ser alguien que critica a otro que quiere ser alguien. Y entonces no descanso de mí. Lejos de eso, cargo con la identidad del otro. Y qué flojera, la verdad. Qué flojera. ¿Qué va a pasar entonces en esa rareza? Como dice aquí, surge un periodo de abstinencia. Y ese periodo de abstinencia me puede llevar a un estallido, a ver, se llama estallido de la extinción, ¿ok? ¿Qué es un estallido de la extinción? Por ahí lo pueden googlear y van a encontrar mejor este término psicológico. El estallido de la extinción significa una explosión del pasado. Me quiero aferrar a ese pasado. Quiero quedarme en ese pasado porque es mi zona de confort. Y cuando yo estoy cambiando, no quiero atravesar mi noche oscura del alma, porque en mi noche oscura del alma es justo sentirme rara, sentirme incómoda, seguir eligiendo este silencio, seguir eligiendo salir de los hábitos, salir de ese chaleganismo, salir de esa sociedad del cansancio, no hacer lo mismo que hago y lo que va a pasar es que corro el riesgo de regresarme a ese personaje y me puedo seguir quedando en él. Esto no quiere decir que no recaigas, por favor. De hecho, esa no es la mejor palabra. Que no regreses a tus hábitos conocidos, o sea, tienen derecho de piso. Te han acompañado casi, casi desde que naciste. ¿Por qué se van a ir de la noche a la mañana? Puedes regresar, pero cada vez quedarte menos en ellos y volver a este estado de descanso de ese yo, de descanso de esos hábitos recurrentes de esa sociedad del cansancio, de ese ser alguien para elegir nuevas formas de habitar y hacer arte con la existencia. Por eso te decía, desde el miedo, desde arriesgarte, utilizando tu coraje, utilizando tu valentía, ¿no? Que es una de las virtudes estoicas, el coraje, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que necesito incomodarme, necesito pasar el periodo en donde quiero hacerlo de antes, pero necesito observarlo y empezar a cambiar mi mirada
eligiendo nuevas cosas que me lleven a sentirme más plena. Es decir, empezar a escuchar más a mi sabiduría, ¿ok? Y en lugar de conectarme, como dice aquí, con la película mental del pasado, ¿ok? Lo que va a empezar a ocurrir es que voy a crear una nueva película, sí, porque voy a seguir estando en la película del mundo, voy a seguir siendo un personaje, pero por lo menos un personaje que no se sienta cansado todo el tiempo físicamente, repitiendo lo mismo, pero no un personaje desde una sociedad del cansancio, sino un personaje que está abrazado por su propia sabiduría. Personaje al fin, porque somos seres en el mundo. Mientras estemos aquí, somos seres en el mundo, pero cada vez más abrazados por esa sabiduría o, como dice Mónica Caballé, por ese yo profundo. ¿Ok? Vale. Cuando yo empiezo a dejar a ese personaje o cómo empiezo a separarme cada vez más de ese personaje que yo empecé a crear inevitablemente, porque somos seres arrojados en el mundo, inevitablemente voy a crear un personaje, ¿ok? Inevitablemente, justo porque vivo en una sociedad, ¿vale? Pero no soy un ente aislado, soy un ser en relación. Voy a crear ese personaje, como te digo, desde esa sociedad que cada día estamos más en ese cansancio, como te decía. Ya vi cómo se conforma mi personaje, ¿no? Ustedes detállenlo con otros programas, hagan su lista, dense cuenta de lo que ya están cansados, de lo que quieren descansar. ¿Cómo vamos a empezar a separarnos, darnos pausa de eso, cuestionarnos, reflexionarnos, detenernos, tomar una respiración profunda o muchas y decir, ¿qué necesito profundamente? Hazte esa pregunta. ¿Qué necesito profundamente? Y quédate en ese silencio. Y fíjate bien, cuando digo qué necesito profundamente, no significa sé exitoso, sé exitoso. Si eso ocurre, ya sabemos quién habla, ¿no? La sociedad del rendimiento. No, filtra y conéctate. Si yo me dijera la verdad honestamente, ¿qué necesito? Esa respuesta solo la puedes saber tú. Háztela una y otra vez mientras respiras profundo y te regalas 2 minutos al día o 2 minutos 3 veces al día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando empiezas a hacer eso, empieza a generarse un silencio entre ese yo, ese personaje, ¿ok? Y esa sabiduría. Ese espacio es el que me va a ayudar a conectar más con mi sabiduría, ¿ok? Que es ese logos que les decía hace rato, que es armonía, ¿ok? Y que me va a decir, ustedes saben, todo el tiempo está ahí y les está diciendo, y a veces no es una voz, es un llamado, regresa, 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 pero la sociedad del cansancio me trae en friega y hago como que no la escucho, ¿verdad? Entonces veamos, cuando yo empiezo a habitar el silencio, y con esto vamos a ir cerrando ya el programa porque no lo quiero hacer demasiado largo, cuando yo empiezo a habitar el silencio, lo que me empieza a ocurrir es que me voy reconociendo, es decir, me vuelvo a conocer, pero no como el personaje, sino como aquella que siempre he sido, pero que olvidé porque creí que era el personaje. Entonces veamos, cuando yo empiezo a habitar el silencio, ¿ok? A ver, déjenme buscar, es una diapositiva más atrás. Ok. Cuando yo descanso y habito
el silencio, ¿ok? Que significa un aquietamiento interno porque me separo de esas voces de mi identidad, ¿ok? Por eso pongo aquí lo contrario del silencio, no es el ruido, es la dispersión mental que me da ese ego. La armonía interna es sinónimo de silencio. Ese silencio es esa armonía, no agitación. El silencio no es la mente en blanco, sino darme ese espacio. De veras, estos ejercicios de descanso del yo son tan sencillos como solo respirar conscientemente. De tan sencillo puede que digas, ay, no los voy a hacer. Mentiras, no va a pasar nada. Hazlo un mes. La primera semana haces 2 minutos 3 veces al día, mañana, tarde y noche, ¿ok? La primera semana. Mañana, tarde y noche, 2 minutos para ti, donde solo observes tu respiración, te quedes en ese silencio y toques esa armonía. Mañana, tarde y noche, ¿ok? Siguiente semana van a ser 6 minutos, ¿ok? Tercer semana van a ser 12 minutos, ¿ok? Cuarta semana del mes van a ser 20 minutos, 3 veces al día. Si tú haces este ejercicio, me cuentas si descansaste o no descansaste. Vas a decir, ay, ¿cómo? O sea, ¿qué quiere decir que 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde, 20 minutos en la noche van a ser 1 hora? Sí. Imagínate que te vas a regalar 1 hora para ti, pero dosificada, ni siquiera completa. 20 minutos solo observando tu respiración, descansando de las preocupaciones, y si viene un pensamiento y se entromete, le dices pausa y tú sigues en la respiración, sintiendo tu armonía, tu descanso, y dices, en este momento, este es mi estado de armonía, en donde atravieso la agitación mental para quedarme en ese vacío creativo. Fíjense, vacío creativo, esa es la mente natural de la que hablan los budistas, que nos inspira para la vida. Esa es la creatividad, ese es el arte de descansar. Si yo hago este ejercicio en un mes, por favor háganlo y me cuentan qué les pasa. Pero estoy segura, desafortunadamente, que si este programa lo ven 100 personas, ya sea en cualquier red de en las que estoy, por TikTok, por Instagram, por YouTube, por Facebook, si la ven 100 personas, es probable que solo lo hagan máximo 5, máximo 5. Si esas 5 lo hacen, ojalá seas tú, me calles la boca y sean 30 o sean 50 o sean los 100, pero cuesta trabajo desapegarnos de esa máscara. Fíjate, la primera semana son 2 minutos en la mañana, 2 minutos en la tarde, 2 minutos en la noche. Siguiente semana, ¿cuántos quedamos? 6 minutos. Tercer semana, 12 minutos. Cuarta semana del mes, 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde, 20 minutos en la noche. Y si le quieres sumar algo, ¿ok? Al finalizar el día, lleva una bitácora de cómo te sentiste. Escribe qué te pasó en el día, regalándote esos minutos de espacio para descansar de tu yo. Si tú empiezas a hacer eso, vas a estar de vacaciones toda tu vida. Es decir, vas a estar de vacaciones del ego cuando tú lo decidas, vas a tomar esos espacios, ¿ok? Porque lo que estás silenciando son esas voces internas, tu mente que juzga, tu mente que se aferra, tu mente que rechaza. Cuando tú empiezas a tomar conciencia de ti, es decir, cuando te das cuenta de esa identidad, de ese ego, te separas y es cuando aparece realmente un silencio que te va a llevar a descansar, porque te habitas en él,
porque atraviesas la agitación mental y te va a llevar, como te dije hace un rato, a ese vacío creativo que nos inspira para la vida, a ese vacío creativo que te recuerda que eres un ser con una sabiduría que lo guía, con una sabiduría a la que está conectado y que puede desde esa sabiduría llevar una máscara en lugar de que la máscara lo lleve a él mismo. Y para terminar, cuando nosotros estamos en ese estado de silencio, empezamos a separarnos, va a ocurrir eso que te dije hace un rato, te vas a empezar a sentir rara del personaje, va a ocurrir ese proceso de abstinencia del yo y tú lo vas a hacer con mayor ahínco y con mayor ganas porque ya sabes que es tu proceso de abstinencia para regresar a tu sabiduría en donde descanses de ese yo, ¿ok? Porque fíjate, eh, si te empiezas a habitar en ese silencio, cuidado también porque vas a pasar tu periodo de abstinencia, vas a decir, se me olvidaron los 2 minutos, Glafira, ay, no pude, ay, sí pude. Bueno, ojo nada más. Si dices, no puedo estos 2 minutos, hago 6 minutos en la noche. No, no, no. Yo lo que te recomendaría es, haz tus 2 minutos en la tarde y tus 2 minutos en la noche. Se me olvidó un día, no importa. El siguiente día, 2 minutos en la mañana o en la tarde. ¿Por qué? Porque no es por acumulación, es por frecuencia, ¿ok? Pero va a pasar que como no son estímulos, como el silencio no tiene estímulos, no te va a gustar y se te va a olvidar, ¿ok? Como cuando estás en el silencio te puedes empezar a dar cuenta de que te engañas, no te va a gustar porque te vas a dar cuenta de tu realidad. Como estás acostumbrada a estar hiperestimulada o hiperestimulado, lo que va a pasar es el periodo de abstinencia, ¿ok? Eh, ¿Qué va a pasar cuando no estamos estimulados y que estamos en nuestro periodo de silencio? Cuando me quiero desapegar del ego, voy a empezar a estimularme con la imaginación y entonces me voy a generar pensamientos catastróficos. Aguas con esto, ¿ok? Cuando no sabes qué hacer con la serenidad y con la calma y quieres salir de ella, lo ideal es que descanses, ¿ok? Cuando no sepas qué hacer con esa serenidad y esa calma, quiere decir que te estás desapegando, pero en lugar de ponerle ruido, quédate en esa respiración profunda, en tu silencio, en tu descanso. Tómate tus vacaciones todos los días para que cuando te vayas a la playa, no te vayas con esa máscara. En esa playa, viendo hacia el mar, tomes tus minutos de silencio, ya habrá pasado más de un mes, puedes estar esos 20 minutos conectado con tu sabiduría, vas a disfrutar de las olas y cuando regreses al trabajo, vas a regresar con ganas, con creatividad, aunque siga siendo el mismo trabajo de siempre, vas a tener un sentido creativo, le vas a encontrar motivos, pero sobre todo le vas a empezar a encontrar motivos a tu existencia. Espero que el arte de descansar te haya hecho reflexionar. Espero que te tomes esos espacios de silencio del ego para que recuerdes que también te habita tu propia sabiduría. Nos vemos en otro espacio de reflexión y en otro programa de Conócete. Gracias, gracias, gracias. No olvides ponerme tus comentarios en las redes sociales, sobre todo si quieres, mándame mensajes directos, si los leo, sobre todo en Instagram, para saber cómo te fue. Un abrazote, hasta el próximo lunes.